pues muy buenos días, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por atender a esta rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Me van a permitir que, en primer lugar, proceda a hacer un resumen claro de lo que ha sido este primer año de gobierno liderado por Jorge Azcón y por el Partido Popular de Aragón. Los aragoneses hace un año dieron un mandato claro de cambio. Eso es lo que votaron claramente los aragoneses hace un año. Cambio. Y ese cambio pivotaba esencialmente por el Partido Popular. En este año de cambio que pidieron los aragoneses ha habido cambio tanto en las formas como en el fondo. Cambio en las formas de afrontar la realidad. El Gobierno del Partido Popular, liderado por Jorge Azcón, lo que se ha dedicado es a afrontar los problemas frente a la estrategia que tenían los anteriores gobernantes del Partido Socialista de esconder los problemas, meterlos en el cajón, como por ejemplo pasó con las listas de espera, que las habían metido en un cajón y que aparecieron cuando evidentemente quisimos hacer un recuento real de esas listas de espera, especialmente aquellas del Ministerio del Hospital de la Defensa que tenemos en Zaragoza, que no estaban contabilizadas en sus listas. Tenemos sobre todo un gobierno este año, un gobierno liderado por Jorge Azcón y por el Partido Popular, que dice la verdad, porque esa es la única forma de afrontar y solucionar los problemas. Es la obligación que tiene todo gobernante y todo buen gobernante, es afrontar los problemas y afrontarlos de cara. Y eso es lo que este Gobierno, liderado por Jorge Azcón y por el Partido Popular, se ha dedicado a hacer en este primer año. Y lo va a hacer al resto de la legislatura, lo va a hacer con ganas, lo va a hacer con dedicación y lo va a hacer con ilusión. El Gobierno de Aragón, liderado por el Partido Popular y por Jorge Azcón, va a afrontar, como ha afrontado este año, los problemas y lo va a hacer con ganas, lo va a hacer con ilusión y lo va a hacer con total dedicación. Pero si hablábamos un cambio en las formas, también tenemos que hablar de un cambio en el fondo en este primer año de gobierno, que se ha demostrado en la capacidad de gestión, que ese ha sido especialmente el cambio de fondo que realmente ha habido en el Gobierno de Aragón en este año. Se ha demostrado que esa capacidad de gestión desde el primer minuto que se entró a gobernar en el Pignategui, desde la misma toma de posesión del Gobierno hace un año. Este Gobierno ha supuesto un cambio en la gestión, especialmente de los servicios públicos, unos servicios públicos que habían estado muy denostados en los últimos 8 años de gobierno del Partido Socialista y que este primer año se ha dedicado un esfuerzo esencial para motivar y direccionar esa falta de gestión que había por parte de los anteriores responsables políticos en los servicios públicos, especialmente en las 3 áreas que forman los pilares del estado de bienestar, como son sanidad, como son educación o como son bienestar social y familia. Se ha demostrado esencialmente con unos presupuestos para este año 2024 que incrementaban en más de un 10% las partidas presupuestarias en esos 3 pilares. Se ha aprobado el mayor presupuesto en la historia de Aragón y el mayor presupuesto en los pilares del estado de bienestar que representan Aragón, esas 3 áreas, en este año 2024. Con ello se está demostrando y se está empezando a revertir la mala calidad de los servicios públicos que se estaban abandonando por parte de los anteriores gestores políticos del Partido Socialista. Pero no solo eso, no solo se ha dedicado este año a revertir la calidad de los servicios públicos para todos los aragoneses. Lo que se ha también hecho este año es preocupado por atraer inversiones por unos 24.000 millones de euros, algo nunca visto. Quiero recordar, para que dimensione la cantidad de 24.000, que el presupuesto de un año en Aragón, del Gobierno de Aragón, son 8.000 millones. Pues se han logrado anunciar inversiones para los próximos años de más de 24.000 millones en Aragón. Todo un hito en la historia. Y todo esto, evidentemente, irá acompañado de miles de puestos de trabajo para los aragoneses y para todos aquellos que vengan, evidentemente, a trabajar y a sacar adelante Aragón. Con ello, todas estas inversiones que están muy ligadas al hub tecnológico ha hecho que Aragón sea precisamente líder en ese modelo económico basado en la tecnología, sea líder, un hub tecnológico de todo el sur de Europa, sea un líder en el modelo económico basado en la tecnología.
Y esto demuestra, es un ejemplo clarísimo de la capacidad de gestión del Gobierno, de que el Gobierno de Jorge Azcón y el Partido Popular sabe transmitir a las empresas que aquí hay una capacidad de gestión para sacar adelante proyectos que garanticen el futuro de nuestra tierra y el futuro de los aragoneses. Por eso Aragón se está transformando en una cabeza tractora de inversiones tecnológicas, no solo de España, sino de todo el sur de Europa. Pero también este primer año de gobierno del Partido Popular y de Jorge Azcón han servido para mejorar la vida de los aragoneses allí donde estos vivan, en todo el territorio de Aragón. Se han articulado diversos proyectos tractores para transformar Aragón en su conjunto, especialmente en las zonas del territorio, especialmente en las zonas donde evidentemente tenemos un problema de despoblación. Y me van a permitir que esboce algunos de ellos, especialmente el Plan Pirineos, un Plan Pirineos que Aragón aporta 125 millones a la provincia de Huesca para las 4 comarcas pirenaicas, de los cuales ya se han destinado, ya se han proyectado los primeros 75 millones de esos 125 y que, por supuesto, si el Partido Popular llega a gobernar España brevemente, también conseguiremos que se multiplique por 2 esa inversión de 125 y que el Gobierno de España aporte otros 125 millones, tal y como se comprometió en la campaña electoral el señor Feijóo. Pero también se ha hecho para la provincia de Teruel un fondo de transición justa en Teruel, con 88 millones de euros para transformar tecnológicamente Teruel, para que pueda beneficiarse la provincia de Teruel de una inversión que en todos los sectores, no solo de las empresas, sino las administraciones públicas y también las fundaciones y las asociaciones, se pueden beneficiar de que esos 88 millones de euros puedan multiplicar como una palanca la inversión que se atraiga a la provincia de Teruel y pueda permitir esa transformación que ya se está empezando a notar en la provincia de Teruel. Pero además no podíamos dejar de mencionar el Plan de Vivienda de Aragón, que es un ejemplo para toda España, pero que además lucha para la necesidad que tenemos de vivienda en Aragón, pero especialmente en el territorio, especialmente en las zonas despobladas, en nuestros pueblos de Aragón, donde hay una partida importantísima para que se pueda encontrar vivienda y se pueda luchar contra la despoblación en todo el territorio de Aragón con ese plan vivienda que se está poniendo en marcha por parte del Gobierno del Gobierno de Aragón. Así que, como ven, han sido muchos los hitos en este primer año de gestión y muchos más los que van a venir en los 3 años que quedan de legislatura. Pero no puedo dejar de mencionar un área especial para todos los aragoneses, como es la de sanidad. Especialmente preocupados estábamos con la gestión de la sanidad y hemos empezado a revertir este primer año con el sistema de las ambulancias. Hemos revertido el recorte del Partido Socialista en ambulancias y hemos repuesto todas las ambulancias 24 horas al día, 7 días a la semana en las zonas rurales de todo Aragón. Hemos hecho un plan de fidelización de los MIR, que es algo muy importante. Todos sabemos que faltan médicos en toda España y el plan pionero en Aragón de fidelizar a los MIR, que ha sido alabado por la ministra de Sanidad, cosa extraña, pero la verdad que reconozcan un mérito por parte del Gobierno central en este Gobierno Gobierno de Aragón, pero hay que reconocer que el plan de fidelización de los MIR es todo un acierto. Eso demuestra que se están buscando fórmulas para poder tener médicos en Aragón ante la falta que hay de médicos en toda España y, por supuesto, los planes de choque de las listas de espera que estamos revertiendo ya. Se han aflorado las listas de espera que tenía ocultas el Partido Socialista en su forma de gestionar, que era ocultar los problemas, se afrontan, se sacan a la luz y se está ya con un plan de choque que se está notando en la reducción de las listas de espera, especialmente las quirúrgicas. También en educación tenemos un éxito en el cambio de gestión que representa un servicio público, el estado de bienestar, uno de los pilares del estado de bienestar, como es la educación. Se ha permitido, ha sido un éxito el decreto de libre elección de los padres de centro escolar, con un 97% de aceptación de la primera opción que los padres habrían elegido para sus hijos, pero también han dejado de ser los profesores aragoneses los peores pagados de España, como los dejó el Partido Socialista, y se han contratado más auxiliares de educación especial que nunca en la historia de Aragón. Por eso creo que es importante también hacer este balance en materia de educación, en materia de sanidad, que son uno de los esenciales pilares del estado de bienestar. Y en materia de bienestar se está trabajando y en breve también se verán los resultados en la reducción de las listas de dependencia y en las listas de
de incapacidad, para valorar la discapacidad. Se está haciendo un esfuerzo muy fuerte en el área de bienestar y en breve se podrán ver los resultados. De momento los aragoneses ya están siendo atendidos en el IAS para la dependencia antes de lo que estaban siendo atendidos antes por parte del Gobierno del Partido Socialista. Y sin más, decirles que todo esto se ha hecho bajando impuestos. Se ha hecho bajando impuestos, deflactando el IRPF para luchar contra la inflación, que cada vez suben más los precios, pues se ha hecho que una parte de esa recaudación que hace que al subir los precios se recaude más, pues los aragoneses tengan pagar menos impuestos, menos IRPF para poder luchar contra esa subida de los precios, bajándole los impuestos. Algo que el Partido Socialista se negó en rotundo en sus 8 años de gobierno. Por eso decirles que el gobierno de Jorge Azcón ha trabajado en los problemas reales de los aragoneses, también ha plantado cara a los problemas ficticios que Pedro Sánchez ha planteado en toda España, luchando contra la desigualdad que se está empeñando Pedro Sánchez en plantear en España para poner unos españoles por encima de otros, para privilegiarlos frente a otros, y en eso también hemos estado peleando todo este año. Por eso nos encontramos especialmente orgullosos de este trabajo que se ha hecho en apenas 12 meses de gobierno. Así que sabemos que el compromiso y que la ilusión de este Ejecutivo aumenta día a día. Por eso estamos seguros que el balance de hoy se va a hacer corto si lo comparamos con el balance de la legislatura en los próximos 3 años que quedan por delante para hacer esos cambios. Así que, simplemente, por resumir, decirles que el gobierno de Jorge Azcón ha trabajado en los problemas reales de los aragoneses y también ha plantado cara a los problemas ficticios, y que ha querido hacerlo con dedicación, con trabajo y con mucho, evidentemente, orgullo para sacar adelante a Aragón y a los aragoneses. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias.